Bueno, qué bien que los niños dirigiendo de todo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, pues nada, hermano, de verdad contenta de estar aquí con vosotros y de ver otra vez nuevamente a Rocío, a Carlos, bueno, que los conozco de hace muchos años a ellos, cuando estaban en España, y para que un poquito de introducirlos a quién soy, ¿no? Rocío fue nuestra primer creyente cuando empezamos a hacer evangelismos cerca de la Gran Vía. ¿Cuántos conocen España aquí? ¿Cuántas personas conocen? Muy bien. Saben lo que les estoy diciendo, cerca de la Gran Vía, allí en el barrio de Chuecas. Comenzamos en el año 1995, ¿verdad? 95. Bueno, para que sepáis, yo soy argentina, misionera en España. Hace 35 años estamos allí sirviendo en España y fuimos allí con un llamado de Dios para plantar iglesias. Todos, quizás, no sé si saben, pero el 2% de la población es creyente, evangélicos, cristianos, está todo ahí unido. Y hay una necesidad enorme. Evidentemente, cuando llegamos en el año 89, que es el año que entramos en España, hay una enorme necesidad de plantación de iglesias, y nosotros ya habíamos abierto 2 iglesias en nuestra ciudad, en Argentina, de San Nicolás. Así que éramos muy jovencitos cuando comenzamos a pastorear, cuando comenzamos a abrir iglesias, y eso es lo que seguimos haciendo en España, ¿no es cierto? Es una carga que hemos tenido por todos estos años. Pertenecemos a las Asambleas de Dios allí. Y hace 15 años yo me quedé viuda. Mi esposo vivió una enfermedad bien difícil toda su vida, peleó a una enfermedad que no le venció, sino que todo lo contrario, en medio de su adversidad, de sus más de 20 operaciones, él siguió abriendo iglesia hasta el final, ¿no? Hasta el final le creyó a Dios que Dios lo podía sanar. Pero bueno, fue su tiempo y de verdad que dejó un legado allí para que nosotros continuáramos. En ese tiempo estábamos supervisando varias iglesias, pero cuando él murió yo me quedé con 2 iglesias, una en Madrid y otra en Burgos, y luego abrimos otra en Aranda. Tenemos 3 iglesias de las cuales yo superviso, aunque hay equipo de trabajo en cada una de las iglesias. Nuestro ministerio es Ministerio Gran Rey, y ahí estamos con gozo, con alegría. Y también solo comentarles que hace más o menos un año antes de la pandemia, comenzamos a sentir una carga también por entrar en Francia, y allí estamos también trabajando. Y hoy está acompañándome Mélida. Si quieres ponerte de pie, Mélida. Ella vive en París, ella también fue de nuestra iglesia en Burgos. Allí está con otro matrimonio trabajando, y la verdad que ella ya me maneja, ya sabe el francés, y bueno, está muy bien, ya está trabajando incluso allí también y ayudando, no solo abriendo la iglesia, ¿no? Como un punto de misión allí, sino trabajando en la iglesia más grande de Metropol, que es Metropol, con la niñez, y el otro matrimonio con los jóvenes. Pero también, más o menos en ese tiempo sentimos muy fuerte la carga de entrar en Guatemala a favor de la niñez, y eso es lo que hemos comenzado a hacer, ¿no? Dios me hablaba a través de este pasaje. Voy a ir rápido para aprovechar bien el tiempo que tengo. Ustedes seguramente habrán leído Proverbios 31, versículo 8 y 9, y dice: habla de los que no pueden hablar por sí mismo, garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, dice, habla a favor de los pobres, indefensos, y asegúrate que se les haga justicia. No voy a entrar en todo el contexto, pero fue el versículo que nos desafió a entrar en Guatemala, cuando conocimos el contexto y la situación de la niñez abusada, con malos tratos, y en especial las niñas, y la desnutrición y todo el cuadro que vive la niñez por la pobreza, ¿no? Y de hecho, Guatemala es el 5.º país en el mundo entero con una desnutrición severa de niños de 0 a 5 años, y es el primer país en Latinoamérica con esa situación. Como veréis, es una situación muy complicada,
Entonces decidimos constituirnos ONG, somos la ONG, si quieres entrar a nuestra página, Juntos Transformando Historias. Y bueno, pedí ahí algunas, vais a ir viendo algunas fotos. Yo llegué el sábado pasado de Guatemala, voy un mes y medio, un mes, a veces voy 2, para poder trabajar allí. Estamos hablando en las comunidades, allí se están haciendo leche de soja para los niños. Trabajamos con el ayuntamiento de Zumpango y estamos allí, bueno, ahí estaba en la convención de pastores, había como 7.000 pastores donde pudimos hablar a favor de la niñez, lamentablemente, a pesar de que Guatemala tiene mucho iglesia, pero no hay digamos un trabajo a favor de la niñez vulnerable, que es lamentable, ¿no? Y que podríamos, la niñez no tendría que estar viviendo esta situación, ¿no? Y ahí estamos trabajando, entrando en las comunidades, hablando de este tema. Estamos allí trabajando con el ayuntamiento para ver si podemos tener una casa para darle de comer y dar una asistencia integral al niño, tanto en apoyo escolar como ayudándole a sus padres para que ellos los dejen estudiar, porque muchos niños son sacados de los colegios a temprana edad para ir a trabajar al campo, ¿no? Y niñas más todavía. Entonces es una historia que continuamente se repite de madres precoces y bueno, y todo lo que implica en un niño que no puede tener todos los recursos de estudio, de desarrollarse, y incluso hace que en sus primeros años prácticamente no beber leche, que sería una cosa para cualquier país normal, pero ellos no. Eso hace que su desarrollo cognitivo sea más lento, y uno lo ve en adulto, que es más lento para pensar, es más lento incluso para desarrollarse escolarmente, y por eso hay mucha deserción escolar, también en el habla. O sea, no solamente es el niño que es perjudicado, sino el adulto por vivir estas situaciones. Niños de 8 años que son llevados a trabajar como adultos, ellos van a vivir en la calle, fuera, abuso físico, abuso sexual y todo lo que implica un niño que viva vulnerado así, solo, sin que se pueda defender. Por eso necesitamos ir los adultos, así como un adulto lo puede dañar, un adulto lo puede defender. Entonces, nuestra carga y nuestro deseo es por eso. Hacemos conferencias, trabajamos con la iglesia también, desafiándola a levantarse para hablar a favor de la niñez. Las leyes no se cumplen allí. Cuando un niño es abusado, lamentablemente, y a veces te cuento este hecho nada más. Una pastora estaba, antes de venirme, le decía, porque me contaba ella la situación que había vivido de abuso de una niña en su iglesia, y ella dijo: yo me levanté para defender a esta niña por lo que estaba viviendo en su hogar, y me amenazaron que si yo seguía con esta demanda iba a sufrir en mi familia. Entonces ella persistió, dijo: yo voy a seguir defendiendo a esta niña ante el gobierno, ante las leyes, que lamentablemente no siempre se cumplen, pero la situación se le complicó a ella porque un día su hermano estaba en la puerta de la iglesia y vinieron sicarios y lo mataron. Eso fue una advertencia para ella. Como veréis, ella tuvo que dejar esta causa. Esa es la situación un poco de la ley, ¿no? O de los que tienen un poco más de dinero para torcer la ley. Pero sí, nosotros creemos que la iglesia tiene poder espiritual para actuar, porque siempre digo que los malos crecen porque los buenos no hacemos nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y los buenos a veces solo hablamos, pero aquí necesitamos actuar. Y si seguramente en Guatemala se levantara el 60% de la población que dice ser cristiana, Guatemala sería otra. Y eso es lo que queremos un poco traer conciencia, que son los extranjeros que vemos, el que vive allí, naturaliza una situación que no es natural. Así que, pues, solamente quería compartir. Podéis estar orando por Guatemala. ¿Cuántos vais a orar por la niñez de Guatemala? Amén. ¿Cuántos de aquí sois de Centroamérica? ¿Hay alguna de Centroamérica? ¿Cómo? Ecuador. Sí. Centroamérica. Centroamérica, sí. Está por ahí, pero no. Está cerca, está cerca. Está cerca. Está cerca. Muy bien. Yo quiero que oremos para que el Señor pueda, como ustedes mismos decían, hablarnos, ¿no? Meditaba en qué compartir con vosotros, y espero que Dios me ayude a desarrollar esto, y juntos podamos aprender en esta mañana, esta tarde, porque seguramente ustedes, como yo, hemos venido a la casa de Dios para escuchar
lo que Dios quiere hablarnos. Así que vamos a orar, ¿qué les parece? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que tú ya has hecho hasta ahora, por la obra sobrenatural de permanecer como pueblo junto adorándote. Pero creemos que tu palabra es poderosa, puede transformar vidas, puede traer la frescura de lo que quieres decir cada día que nos congregamos como iglesia. Oro que tú traigas revelación en este tiempo, la claridad para hablar lo correcto, la instrucción que nos ayude en crecimiento mayor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por conocerte, gracias por la obra redentora en la cruz, pero sabemos que eso es solo la llave para cosas mayores que tú has preparado para los hijos de Dios en esta tierra, y luego seguramente ahí en el cielo mayores cosas nos esperan. Padre, nos preparamos para encontrarnos contigo, para crecer, para abundar en riquezas de tu gloria en este lugar, en esta tierra. Ayúdanos a crecer en este día a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo voy a hablar un tema que dudé de decirlo, pero creo que es algo que, si se puede decir, podemos decirlo como un cáncer latente que está muchas veces dentro de nosotros. Conociendo un poco el contexto en que vivimos en la sociedad, no ignoramos, como dice su palabra, que los tiempos van a ser malos, que los seres humanos van a ser cada día mucho más dañinos consigo mismo, pero también con su entorno. Bueno, yo vengo de Guatemala y te digo, he escuchado historias aberrantes de situaciones que vive el ser humano. Y creo que esto se debe a que la Biblia se cumple. Quizás vamos a cambiar, ¿verdad? Muy bien. A ver si tiramos un poquillo. Bueno, ahí está. Están los técnicos, listo. No ignoramos que el ser humano cada vez va a vivir más dañado. Tus hijos y yo, aquellos que vivimos en otra generación, uno dice, lo que vemos ahora no es nada lo que pensamos ver con nuestros ojos antes. Y uno no se asusta, dice, cada vez más el mal, cada vez más las cosas tan peores en el ser humano, en la familia, en el entorno donde vivimos, en el lugar donde nos movemos. Pero eso nos tiene que preparar a nosotros con una capacidad también de nosotros de reestructurarnos o de ayudarnos a enfrentar este mundo, porque no podemos ir diciendo, sí, el mundo va a ir peor, pero yo sigo siendo el mismo, sino que ahondar en la palabra de Dios que nos da todos los recursos para poder ser personas más preparadas para que no pase lo que muchas veces uno escucha de la palabra de Dios, que la fe de muchos va a decaer, que el amor de muchos se va a enfriar, sino todo lo contrario. Dice, como a mí se me está advirtiendo que este mundo va a estar peor, que el ser humano va a estar todavía como, dice Timoteo, que los hombres van a ser verdaderamente malos, dice, yo tengo que preparar mi entorno, mi corazón, y debo preparar a mis hijos para afrontar este mundo. Y yo quiero hablar de este tema que muchas veces no lo enfrentamos, pero es una realidad, y es la amargura. La amargura que lamentablemente nos va a acompañar a muchos si no solucionamos este tema, o tiene que ver con el perdón, que es continuo. Yo digo, cada día nosotros somos enfrentados a pedir perdón, enfrentados a perdonar a gente, porque esto es algo diario de nuestra vida. Si no es en tu trabajo, es en tu relación matrimonial, por cosas que tu cónyuge hace o no hace. A tus hijos tendrás que perdonar, y tu papá y tu hijo a tus padres. Y ya te hablamos solo del ambiente familiar, pero estamos hablando también de nuestros compañeros de trabajo, de la universidad, del colegio, donde sea. Y nosotros vivimos en ese entorno. Pero mira, yo voy a leer varios versículos, si me acompañan. 2 Corintios capítulo 2, versículo 10. Allí nos muestra que el perdón es para nuestro beneficio, que guardar falta de perdón evidentemente nos lleva a un camino de amargura. Y es triste, mientras tú buscas 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, que en los años que uno vive, y que ya tengo como 40 años de pastorado, y he viajado a tantos países también, que veo que a veces se ha instalado tanto dolor y amargura dentro de los hijos de Dios, que eso es una traba para continuar, para hacer que el Espíritu pueda fluir, porque es como un tapón que no deja que el Espíritu Santo fluya. Y hoy necesitamos ser gente llena del Espíritu, ministrando
liberación, sanidad, restauración, como hemos cantado. Pablo va a decir en un momento determinado, de 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, yo perdono al que ustedes perdonen. Y mi perdón, dice, si es que yo tenía que perdonar algo, dice, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. Todo lo he hecho, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque ya que todos conocemos muy bien sus planes. En otra versión dice sus maquinaciones. Y Pablo era un hombre que traía mucha luz en cuanto a las relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones dentro de la iglesia también. Y nosotros también no podemos ignorar que esta falta de perdón que Pablo evidenciaba, es decir, si yo no perdono a esta persona que me hizo daño a la iglesia, que ya había perdido perdón a esta persona y ya había sido restaurada. Pero Pablo dice, yo tengo que aceptar el perdón de esta persona porque no ignoramos las maquinaciones que el diablo hace cuando hay falta de perdón. Y es evidente que es una puerta abierta, y lo vamos a ver, a muchos sentimientos y acciones que nos llevan al pecado. Por eso la falta de perdón es mala, porque la falta de perdón es una llave, es una manera de que la carne nuestra comience a actuar, comience a pensar y comience a albergar sentimientos que nos pueden dañar a nosotros, y hacemos a través de nuestras emociones dañar a otras personas. Por eso es tan importante que nosotros podamos identificar que la falta de perdón muchas veces no es victimizarse, no es debilidad. Hay gente que puede pensar, no es todo ¿por qué me pasó esto? O lo que yo viví. Y yo siempre digo que nosotros tenemos que ser muy conscientes. Nunca hemos tenido y nunca no vamos a tener los padres que tendríamos que haber tenido. Porque a veces hay gente que se asombra, ¿por qué viví en este contexto? ¿Por qué nací en esta casa? ¿Por qué viví esto? Quiero decirte que no va a haber familia perfecta, ni va a haber padres perfectos, ni tú lo vas a hacer tampoco, para que no te sientas culpable. No va a haber pastores perfectos, no va a haber obreros perfectos, no va a haber iglesia perfecta. Y tenemos que asumir que estamos en un mundo de gente imperfecta que intenta vivir el cristianismo, pero no hemos llegado a la perfección. O si tú lo has llegado, dímelo cómo lo has hecho. Entonces eso nos pone que nosotros tenemos que vivir un continuo perdón. Y muchas veces este sentido de no quiero perdonar porque yo me quiero vengar. No quiero perdonar porque me quiero vengar, y esto es ceder al enemigo para que él me dé planes para que yo pueda vengarme de esa persona. Y muchas veces estamos buscando, ya me las va a pagar, en algún momento ya me va a encontrar, en algún momento me va a necesitar, ya verá, en ese momento. Alguien dijo, la venganza se sirve en plato frío. Y es triste que sin querer, porque yo lo viví, hermanos, albergamos en nuestro interior el deseo de vengarnos de esas personas que nos han dañado. Yo siempre digo que en mi niñez, yo no tuve los padres perfectos, como te decía, que ninguno lo tuvo. Y tuve que perdonar a mi padre después de muerto. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años en un accidente de tráfico. Y yo pensé que muerto, como dice el perro, se acabó la rabia. No es verdad. Tuve que perdonar a mi padre muerto porque el problema no era mi padre muerto, era yo que estaba dañándome a causa de que guardaba mucho resentimiento contra él. Y tuve que hacer un proceso de perdón, porque el perdón es para nuestro propio bien. Cuando nosotros somos capaces de liberar al cautivo, cuando nosotros te das cuenta que realmente el cautivo eres tú, pensamos que le estamos haciendo daño a esa persona. Mira, yo no le hacía daño a mi padre si estaba muerto. ¿Qué daño le iba a hacer a él? Pero yo me estaba dañando. Yo estaba en un cautiverio donde recordaba lo que había pasado. Y eso que no fue un mal padre, pero hay cosas puntuales que cuando era niña me dañaron. Y eso es lo que albergaba, era pensamientos o sentimientos que pensaban que no eran malos. O muchas veces maquillaba con un padre que parecía que no era lo que era. Hasta que Dios me tuvo que confrontar para que yo pudiera ser libre y yo pudiera aceptar el amor de Dios, porque el que no puede recibir amor tampoco lo puede dar. Y si yo quería un día servir a Dios, yo necesitaba recibir el amor de Dios y entender el perdón de Dios.
Y eso muchas veces cuando uno no logra perdonar, va a luchar mucho con pensamientos de enojo consigo mismo, con pensamientos contra Dios, y diciéndole a Dios, no puedo perdonar. No, y muchas veces trae mucha ira, mucho enojo, mucha condenación. Gente que son ollas a presión, que ante cualquier situación estallan, y tú dices, pero si fue poco lo que pasó, ¿por qué estallaste? Pero es porque dentro es una olla a presión que tiene cosas que la gente tú dices, como alguien dijo, deudas que les tengo que cobrar, como no está esa persona me las va a pagar otro. Y no lo estás diciendo en el sentido literal, pero en tu inconsciente tú dices eso. Y necesitamos entender que hay una estrategia de Satanás, de poner pensamientos, incluso nuestra propia contra. Hay creyentes paralizados por la condenación, hermano. Son víctimas que realmente del acusador, porque si hay algo que el diablo va a usar es nuestra falta de perdón para acusarnos. Ante cualquier cosa, y vivimos continuamente pensando que Dios no nos puede perdonar, pero es porque nosotros no podemos perdonar, entonces relacionamos a Dios tampoco. Dios no me puede perdonar. No es porque no, es que nosotros no hemos sabido perdonar. Yo quiero que vayamos a Juan 3:17, un pasaje muy conocido, y pensamos que la muerte de Cristo no es suficiente para perdonar. Cuando Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Entonces, ¿yo debo vivir bajo condenación? No, porque Jesús vino a mí para sacarme de la condenación que el pecado me trajo. Porque cuando yo no puedo recibir el perdón de Dios de mis pecados, yo vivo en un continuo condenación. Yo creo que el estado más bueno, más allá de la salvación, que es lo más grande que Dios me pudo haber dado, es el estado de liberación de condenación. El estado de soltar perdón. El estado de dejar la amargura. El estado de vivir en gozo. Ese es el regalo más grande que Dios nos ha traído, donde nos cambió el corazón, donde nos mudó la forma de pensar, donde nos permite a nosotros avanzar en cosas que estábamos atados a causa del pecado, porque la amargura y la falta de perdón va a llevarte a pecar continuamente. Es imposible estar libre de pecar si hay estos dos sentimientos profundos. Y estaba mirando lo que es la amargura, una definición, y lo dice muy claramente cuando habla de que la amargura es punzar, en la raíz hebrea tiene que ver con algo pesado. El concepto en el griego también es algo fuerte. La amargura es algo fuerte, pesado, que punza hasta lo más profundo del corazón, y nadie, muchas veces con facilidad, puede reconocer esto. Y personas, tú lo ves y dices, pero no se da cuenta que vive en amargura. Lo dice como habla, lo dice como expresa, no se da cuenta que hay amargura. Y tú ves hermanos que dicen, no, mejor le huyo. No. Familiares que dicen, no quiero conversaciones con esa persona, le huyo. Y no puede haber un cristiano, hermanos, que la gente huya de nosotros, sino todo lo contrario. Debemos ser, como dice, como la miel, que atrapamos la vida de la gente con nuestras relaciones personales, porque no va a conocer a Cristo, no va a conocer la palabra y los versículos, pero sí me va a ver a mí, va a ver mi vida, va a ver mi falta de mi haber soltado el perdón, haber soltado la condenación, haber soltado todo lo que no me dejaba caminar en paz. Y esto te va a hacer realmente una persona libre de frustración, de resentimiento, de tristeza, muchas veces por haber sufrido desilusión, injusticia, aflicción, sinsabores, disgusto, pesadumbre, melancolía, actitudes que condicionan mucho nuestra relación, y es imposible que Dios pueda fluir con su gozo, con su alegría. Y yo soy extranjera, yo vivo en un país también como extranjera, y tengo que decir una cosa,
Muchos extranjeros a veces están resentidos con el país donde están. Porque muchos piensan, no se dio, a mí no me dan. Pero nosotros tenemos que creer que cuando nos fuimos llamados a un país, o tú viniste por trabajo, por la razón que sea, y si tú eres hijo de Dios, tú tienes que saber que has venido para hacer una bendición y para soltar perdón cada vez que algo, una actitud, una situación crees que es injusta contigo. Porque si no, vivimos como extranjeros siempre que con nosotros se hace injusticia. Tomé la decisión de amar a los españoles, de identificarme con ellos. Amo España, moriré en España. Y si tú me dices, soy argentina, y como sabemos los argentinos somos muy nacionalistas, pero yo amo la nación que adopté como mía. Vivo con los españoles, como con los españoles, quiero amarlos y no les veo errores, no les veo defectos, porque cuando tú amas, tú no ves error, y eso me lo dirán los que se enamoraron alguna vez, o están enamorados todavía. Que cuando tú estabas de novio y te decían, pero mira los errores, no le veo, yo la amo, yo lo amo. Así es. Yo vivo enamorada de España, vivo enamorada de la gente española. Y algunas que dicen, pero mira cómo son, yo no veo esos errores, yo los amo. Porque he decidido soltar toda injusticia. He decidido adoptar esa nación como la nación que Dios me dio para morir. Como decía mi esposo, mis huesos se quedan en España, y allí se quedaron en España. Nosotros necesitamos soltar todo vínculo que nos lleve a no hacer la voluntad de Dios y a no amar a las cosas que Dios ama. Y hay un pasaje muy conocido cuando uno ve Hebreos capítulo 12, versículo 15, bien conocido seguramente, si alguna vez lo has leído. Y dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Podemos perder esa gracia o no recibirla, dice. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué traba la gracia? Te lo digo por experiencia. ¿Qué frena la gracia de Dios? La amargura. La amargura. Y es contaminado esto. Cuando yo estoy en amargura, busco siempre, como dice, adeptos. Cuando hablo con personas, las intento que la amargura mía, la falta de perdón mía, la vivan ellos también, para que yo me justifique a que tengo razón para pensar lo que estoy pensando. Por eso dentro del ámbito familiar yo me hago un grupito, está conmigo, y los demás contra mí, y yo pongo a todo el que pueda a mi lado. Por eso cuando dentro de la iglesia tenemos eso, no, nos buscamos, y no contra los pastores, contra los líderes, contra aquel hermanito. Ven, únete a mi causa, únete a mi amargura, únete a mi falta de perdón, y hace que la gracia se detenga. Que tiene que ver con la gracia tiene que ver con todo lo que viene del cielo, todo lo que viene de Dios. Y ese es un tapón tan grande cuando hay esa amargura dentro de nuestro corazón. Cuando hay esposos o esposas que muchas veces amargan al esposo, a la esposa, a los hijos, que se levantan con tanta amargura. Y algunas características es evidentemente percibirnos continuamente como víctimas, ¿no?, de todas las situaciones. Todos son malos. Yo soy el bueno. Yo soy la buena. Todos contra mí. Yo soy el santo. Yo soy el que quiere hacer la voluntad de Dios. Los demás ninguno. ¿Cómo se puede vivir así, hermano? ¿Cómo se puede vivir en un mundo? Quiero decirte que es un mundo caído. Este mundo está caído. No, dice que lo único que lo puede restaurar es Jesús cuando venga por segunda vez. Este mundo está caído. Así que yo tengo que aprender a vivir en un mundo caído, pero dentro mío, con la gracia, con el favor del cielo.
Yo debo hacerme de todos los recursos del cielo para que este mundo caído a mí no me contamine. Y los hermanos que vienen por primera vez, poco a poco empiecen a poder percibir que yo soy una persona nueva. Y los temas de conversación no sean negativos, no sean de problemas. Y muchas veces buscar herir emocionalmente. Hay gente que vive queriendo herir, que hiere continuamente a la gente emocionalmente. Y a veces sin motivo aparente, que provocan discusiones. Tú dices, oh, no podemos ir allí porque es que seguramente, y más las reuniones familiares, dicen, no, ahí no vayamos porque ahí vamos a terminar todos peleados. Hay tanta amargura. No hay una conversación de realmente donde Dios está. Hay tanto, porque el que está con amargura es muy egoísta, es antisocial. Crea un ambiente hostil, como te decía, tanto en el trabajo como en el hogar. Y sobre todo es una boca fuera de control. Una boca que no controla lo que dice. Y mira lo que dice en Efesios capítulo 4. Vamos a leer el 30, ya vamos a ir acabando. ¿Sabes por qué quería compartir esto? Porque es algo que tuve que trabajar por muchos años en mi juventud cuando vine al Señor. Y tenemos que Pablo va a ahondar en algunas características. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Y Pablo dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Dice Romanos 3:14, otro versículo dice, su boca está llena de maldición y amargura cuando nosotros no podemos perdonar. Tenemos que sentir realmente que es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio tan grande que nos hace vivir en paz, que nos hace vivir en paz con los demás, con la familia, con la gente de nuestro entorno de trabajo. Es una salud emocional, es una salud interior que te hace disfrutar. Yo estoy, como mi viajo continuamente, yo estoy en diferentes culturas, hermano, en diferentes formas de pensar. Y he tenido que trabajar esto mucho porque yo sabía que en cada cultura yo tengo que soltar el perdón, porque muchas veces en la cultura centroamericana hay veces la impuntualidad, hay veces el voy pero no voy, muchas otras actitudes que han tenido que golpear mucho de sentir que yo debo soltar el perdón y aceptar cada cultura como es. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que soltar y perdonar? Una de ellas es porque yo quiero y valoro el perdón que Dios hizo conmigo. Lo valoro tanto. Valoro el perdón que yo no quiero perder, la bendición de ese perdón, y por eso perdono. Incluso en el Padre Nuestro dijo, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amo tanto el perdón de Dios, quiero vivir en el perdón de Dios, porque hoy yo me puedo morir, hermano. Hoy mismo yo me puedo ir de esta tierra. Por eso para mí el perdón de Dios es importante. Nadie tiene la vida comprada. Y tenemos que amar el perdón, valorar el perdón de Dios y aceptar que la palabra la recibimos por fe. Y por fe, porque a mí me dice su palabra que yo debo perdonar, yo por fe la creo. Creo que el perdón que Dios me dio, yo lo puedo dar a otros. Y yo lo creo. Pero también yo debo confiar en la justicia de Dios. Y esto es tan importante. Porque la Biblia me dice que no tenemos venganza, que dejemos
que Él se encargue de la ira a la manera de Dios, porque la ira nuestra no obra bien de Dios. Yo debo creer, hermanos, que la persona que a mí me hizo daño, Dios se va a encargar de esa persona. Ese no es mi problema. Yo entré a un reino donde Él me está diciendo que yo debo vivir bajo unos códigos, y yo acepto vivir bajo eso, y acepto que el perdón de Dios lo quiero en mi vida, los beneficios del perdón lo quiero en mi vida, pero también acepto la justicia. Pero tú no sabes lo que me hizo. A mí me violaron, a mí me dañaron, a mí me hicieron mucho daño, pero Dios dice, deja que yo haga justicia. Yo debo soltar para que Dios haga su justicia en este tiempo. Y creo que yo confío en la justicia de Dios. Y yo acepto, hermanos, por último, que aunque yo estoy viviendo situaciones que diga, yo no merezco vivir esto. Hoy mismo quizás tú estás viviendo algo. Y tú puedas decir que en medio de lo difícil que puedas estar viviendo, Dios está sacando algo bueno. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. Que las cosas que tú vives, que parecen injustas, no te amarguen, sino tú las sueltes. Y por experiencia propia te digo, aprendí que las cosas difíciles forman más mi carácter de lo que pensamos. Y aprendo a vivir en perdón, y aprendo a que todas las cosas difíciles han formado mi carácter y forman nuestro carácter. Aún las cosas que vivimos en nuestra niñez. Yo quiero que te pongas de pie. Necesitamos soltar las deudas. Cierra tus ojos allí donde estás. Porque quiere todo hijo de Dios. Seguramente tú estás este domingo porque necesitabas escuchar esta palabra. Necesitamos soltar toda deuda que pensamos que la gente tiene con nosotros, para que podamos vivir en libertad. Si tú estás viviendo una situación y dices, mira, es injusto lo que estoy viviendo, se lo entrego a Dios, porque de esto va a sacar algo bueno de Dios. Y yo creo poderosamente en el perdón de Dios, que es tan grande que no lo quiero perder en mi vida. No, nada, ni nadie puede ser tan grande como el perdón de Dios. Nada de lo que me haya sucedido va a ser tan grande como el perdón que trajo Dios a mi vida. Y yo quiero vivir en ese perdón. Y si tú en esta mañana dices, yo me he identificado con esto, alguna situación, alguna persona, yo quiero que en esta mañana, en esta tarde, perdón, tú puedas pedirle al Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Ayúdame a soltar perdón, porque yo quiero vivir en libertad. Yo quiero vivir en el gozo. Yo quiero vivir en la experiencia del perdón de Jesús en mi vida. Yo no quiero vivir en condenación. Yo quiero vivir en la libertad de Cristo y bendecir a gente, porque así como recibí perdón, soy capaz de darlo. Y mañana lo volveré a dar, y pasado lo volveré a dar. Y aunque la persona que me daña nunca cambie, pero yo sí voy a ir cambiando. Voy a ir bendiciendo. Voy a disfrutar de esta vida. Voy a enseñar a mis hijos, las próximas generaciones, a vivir en libertad, porque enfrentarán gente más difícil, pero también serán entrenados a perdonar. Padre, yo te doy gracias. Quizás tú puedes poner tu mano en tu corazón allí donde estás. Y quizás tú puedas pedirle al Señor que Él te ayude. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Y si hay algo poderoso que has traído a nuestra vida, es quitarnos el peso de una condenación de cosas que no nos han dañado, que nos han lastimado. Pero el poder del Espíritu Santo que hemos cantado en esta mañana tiene la gracia y el favor de ayudarnos a liberarnos y enseñarnos a perdonar, a bendecir, a quitar toda amargura, toda tristeza, toda palabra que muchas veces la lanzamos a causa de nuestra propia amargura, a soltarla, soltar toda falta de perdón y poder ser libre para bendecir el lugar donde estamos, para bendecir la gente, nuestra familia, nuestros hijos, para bendecir la nación donde tú nos has llamado como extranjeros. Padre, en el nombre
favor, siga en aumento en nuestros corazones, para que podamos ser una bendición. Que la gente, aún sin leer la Biblia, sin leerla, sin conocerla, viendo nuestra vida, diga: quiero esa vida, quiero lo que tú vives, quiero el gozo, quiero la falta de soltar perdón como tú vives. Quiero eso. Oh, en el nombre de Jesús, bendecimos esta casa, bendecimos a los miembros de esta casa, a los hijos, a los pastores, para que tu gloria cada día vaya en aumento en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Comienza a liberar, comienza a pedir perdón, Señor. Aleluya. Hay gente que quizás dice: yo me he callado la boca por muchos años y no he dicho. Yo he vivido una situación que me ha marcado, que muchas veces todavía la recuerdo. Oh, en el nombre de Jesús, seas libre de eso. Seas libre, por doloroso que sea. Porque callar o tapar no es perdonar. Oh, en el nombre de Jesús, suelta el perdón que te produce amargura, que te produce tristeza y agria incluso tu carácter. Oh, en el nombre de Jesús, trae libertad aún en las relaciones interpersonales entre matrimonios. Cosas que no se han podido perdonar, cosas que no han sabido soltar, perdón en el momento, y han agriado un matrimonio. En el nombre de Jesús, trae libertad en este lugar, para que los hijos vivan en libertad del perdón, del gozo. Oh, Espíritu Santo, sí hay ofensa, pero hay perdón de la ofensa también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Si estás con tu cónyuge allí, únete a ella, a él o a ella, y le vamos a orar juntos. Aleluya. Comiencen a pedir uno con el otro, a pedir que Dios los bendiga. Oren juntos. La mejor manera de traer sanidad en un matrimonio es la unidad, de orar juntos. No es yo oro por un lado y ella ora por otro. No, oramos juntos. Juntos buscamos la restauración, la sanidad, para dejarle un legado a nuestros hijos. No le dejaremos amargura, le dejaremos perdón. Aprenderán a vivir en el perdón y en el gozo. Nuestra casa será una casa alegre, de bien, donde nuestros hijos querrán volver, porque hay gozo y alegría en nuestra casa. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.